Bueno, yo escribí el libro este de la reforma universitaria, los 100 pasos, al conmemorarse los 100 años de la reforma, pero con una visión un poco diferente a la que siempre se ha tenido con esta cuestión. En la, Empiezo hablando de lo que decía Sarmiento, lo que había escrito Sarmiento, sobre la falta de nivel académico de la Universidad de Córdoba, es decir, lo de la docta corría por cuenta de los cordobeses, porque en realidad esa universidad ya 30 años antes de la reforma era un verdadero desastre. Ya en el siglo XX comienza un grupo de jóvenes, entre está Leodoro Roca, Juan Zacarías Agüero Vera, López González, Enrique Barros y otros, a empezar a cuestionar el nivel de la universidad y la necesidad de su reforma. Pero hay un personaje del que poco o nada se ha hablado, y es el proto-reformista, el primer reformista, que fue Joaquín González, cuando él, en la Universidad de La Plata, que la hace y la convierte en la más moderna e importante casi universidad de América, en su momento, él introduce una serie de criterios que están en 4 de sus libros, de los tomos de su obra completa, y en esos libros él va hablando de la idea que él tiene sobre lo que debe ser una universidad humanística. Es decir, los estudiantes van a estar siendo capacitados por los mejores profesores, los trae y los contrata en Europa, contrata a profesores argentinos de primer nivel y la convierte realmente en una importante universidad. Lo único que él habla de la extensión universitaria, él habla de un internado de señoritas y una especie de algo que todavía se ve que es el grave problema de la universidad, que es el acceso a ella de estudiantes que han cursado un pésimo secundario. Entonces él crea también un buen secundario, son los colegios que luego se van a adherir a las universidades, como es el caso del Pellegrini o del San Carlos, el colegio que hay en Buenos Aires, o el Colegio de Buenos Aires, o en Córdoba está el Manuel Belgrano, el Montserrat. Es decir, hay toda una digamos, estructuración diferente de lo que deben ser los estudios universitarios. Lo que él no pone, que ese es el aporte que sí va a hacer la reforma del 18, es la participación democrática del estudiantado. Eso sí se produce el 15 de junio, comienza un movimiento importante, pero también hay otro riojano que va a intervenir. Hay 3 riojanos que intervienen junto con González en esta acción previa a la reforma, que es Zacarías Agüero Vera, que él, al ser nombrado director de la Biblioteca Córdoba en 1916, él inicia una serie de conferencias con los más importantes intelectuales de Argentina sobre temas que van a provocar una revolución cultural en Córdoba. A Zacarías le cuesta el puesto por el gobierno quimorato de la época, pero se crea a partir de esa movida cultural, se va a crear la Córdoba Libre, que es un grupo grande de jóvenes que participaron activamente en la jornada del 18, es decir, protestan contra el estado de la universidad, contra su incompetencia, contra el nepotismo, es decir, había la herencia de cátedra de padre a hijo, como si fuera un bien familiar, y eso también va a tener una participación importante López González, pero fundamentalmente va a ser también la figura de Salinas, el ministro de Educación de la Nación, riojano
nacido en Olta, cerca de Olta, que él viene como ministro de Educación, resuelve el tema en Córdoba y luego viene a La Rioja, ya en el mismo 18, y funda la escuela normal esta que hay en Olta. Es decir, hay toda una movida donde los riojanos son importantísimos. Desde el mismo Julio Víctor González, el hijo de González, que va a ser un promotor de un movimiento curioso que será uno de los movimientos políticos que se llama Partido de la Reforma, que se da en Buenos Aires. Un partido que dura poco tiempo, pero que tiene secuelas porque Julio Víctor González es el teórico más importante de digamos, de la reforma, porque publica en el año 1945 un libro referido al tema de la universidad. En realidad, la reforma universitaria no va a tener sino vigencia a partir de 1958, por la oposición del estamento de profesores, de todos los intereses que se mueven en contra de lo que querían los estudiantes. Recién en 1958, Jorge Orgaz será el primer universitario, el rector universitario reformista de la Reforma. Y otro que se da de Villafañe y Lastra, que también tiene relaciones porque es descendiente de la severa Villafañe. Es decir, los riojanos están entreverados antes, durante y después del hecho de la Reforma. Y eso es digamos, se puede decir que entonces que la reforma universitaria, si bien cumplió 100 años, de vigencia tuvo unos 43 años y no más. ¿Te das cuenta? Y eso es un poco pero la originalidad del libro sí es la búsqueda de otros antecedentes de los que se conocían hasta entonces. Es decir, los que hablan o que escriben sobre la reforma se olvidan en absoluto de la importancia que tuvo González y el concurso de los muchos riojanos que participaron de ella.